Quisiera también formular un par de comentarios sobre lo que yo creo que pudiera ayudar a mejorar el Congreso y la marcha de la nación. Yo quisiera, señor presidente, que hubiera un gran acuerdo nacional para que los congresistas pudieran ser miembros del gabinete ejecutivo y pudieran ser nombrados embajadores sin que perdieran la credencial. Yo lo digo porque disfruté, si ustedes lo quieren, de ese privilegio que no lo es. Antes los ministros eran gentes con mucho poder. Hoy en día los ministros son gentes con mucho trabajo. Pero de todas formas, una conexión constante, fluida, inteligente entre el Congreso y el Ejecutivo se mejoraría de manera firme y contundente si el presidente tuviera la capacidad constitucional para nombrarnos sin que se pierda la credencial y sin que el presidente tuviera dificultades constitucionales que afrontar. Yo he visto aquí gente competentísima. Voy a citar dos ejemplos que me vienen a la memoria. Héctor Elí Rojas habría sido un gran ministro del Interior o un gran ministro de Justicia. Se desperdició esa oportunidad humana, no solo para el Congreso, sino para el país, por una prohibición que no tiene sentido. En el mundo entero, el congresista tiene acceso a la administración, puede aportar sus conocimientos y mejora unas relaciones que deben ser cordiales y enriquecedoras para el país, como son las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y aquí veo a mi amigo el senador Iragorri, que debería ser mi compañero en esta tribuna, porque creo que juntos entramos al Congreso en el mismo día y juntos hemos participado en mil y un episodios de lo que aquí se han sucedido. Yo traigo, por ejemplo, a la memoria a tantos congresistas que perdieron esa oportunidad. Estoy recordando en este momento, y me perdonan si mi memoria es mala, a un colega de Santander que todas las tardes nos daba una lección sobre el tema de petróleo. Hugo Serrano. Qué gran ministro de Minas habría sido Hugo Serrano. Conocía ese tema mejor que nadie, pero la Constitución en mala hora le prohibió llegar al gabinete. Y a Víctor Renán Barco, que fue un maestro del derecho tributario, del derecho municipal, del derecho en general, de la economía. Verlo caminar con su sencillez de siempre le hacía uno olvidar que era graduado de la London School of Economics, que conocía este país como sus manos, que tenía en la boca una respuesta para los problemas difíciles. Con él, cuando la sede social quedaba aquí, donde hoy está el patio López Michelsen, con él me sentaba por las tardes a conversar sobre tantos temas y en especial sobre el tema del poder que le seducía, y le seducía profundamente. Y habíamos llegado al acuerdo de que el poder en este país lo tenía la embajada americana, por ejemplo. Lo tenían los muy ricos, lo tenían los medios de comunicación, y solo en cuarto lugar lo tenía en una línea horizontal la presidencia de la República y los jueces, pero no aparecía el Congreso. Nosotros hemos ido cediendo sin necesidad alguna,
competencia tras competencia tras competencia, y hoy venimos aquí con demasiada frecuencia a aprobar casi que con exclusividad las iniciativas del gobierno y del Ejecutivo. El Congreso, para bien de Colombia, debería tener más presencia en el escenario del poder. Nosotros somos una de las pocas instituciones donde se reúne la nación. Como Caribe, yo puedo decirlo sin temor a equivocarme. Yo no vería a los dirigentes del Cauca si no viniese al Congreso. Y los dirigentes del Cauca no conocerían a los de Sucre o a los de Córdoba si no vinieran al Congreso. Hay unas instituciones jurídicas, digamos, políticas también afirmemos, que sirven para la unidad nacional. Ustedes se reirán si yo les digo que este es un país, como decía Álvaro Gómez, con una geografía dispersante, donde cada quien vive en su región olvidándose de las demás, que la unidad nacional es algo que en veces alcanza a tambalear, que en mi tierra 2,5 millones de costeños caribeños votaron por el establecimiento de una región Caribe. Y entonces hay que afianzar las instituciones que trabajan por la unidad nacional, y esta es una. ¿Saben cuáles son las otras dos en mi criterio? La televisión y el fútbol. La televisión y el fútbol. Y de pronto el reinado de Cartagena, pero ese tiene un dejo de belleza que queda difícil mencionar aquí. El Huila para nosotros queda distante, queda más cerca Miami que Neiva. Y entonces el fútbol nos acerca como colombianos, nos da perfil nacional como la televisión y el Congreso. Eso no sucede con el Ejecutivo. En el gabinete se sientan demasiados amigos que viven en la 100 Condécima. Si uno pregunta, casi todos están domiciliados en Bogotá, unos porque son nativos de la capital y otros porque por una decisión adventicia se han venido a vivir entre las gentes del altiplano. Pero el Congreso no. En el Congreso tiene representación toda la escala de los colombianos. Y sabe qué, señor presidente, antes de la Constitución del 91, los senadores éramos 120. Después de la Constitución del 91, y no sé por qué, los redujeron o nos redujeron a 100. Yo incrementaría el número de senadores para que no se diga que algunas regiones sí quedan sin representación en esta corporación, que el Chocó no tiene senadores o que el Guainía no tiene senadores. Debería haber un artículo que garantizara que todas las regiones de Colombia tienen senadores, pero la manera más fácil de hacerlo es incrementando el número de miembros de esta corporación a los que existían antes de la Constitución del 91. 120 senadores se hacían presentes en la plenaria de la corporación, y eso en nada trastocaba la vida ordenada de Colombia, en absolutamente nada. Pensemos entonces, no solo en una reforma de la justicia como la que en buena hora acabamos de aprobar, sino en una reforma del propio Congreso. Y una última observación: todas las críticas que aquí se formularon a la reforma de la justicia tenían un carácter formal, que si vinimos, que si hubo los votos, que si se dejó por fuera algún senador, que si se necesitaba que se votara la convocatoria, en fin, una serie de observaciones de tipo eminentemente formal. ¿Por qué no pensamos en volver al régimen antiguo,
que eliminaba la posibilidad de que en la plenaria se introdujeran modificaciones, que las modificaciones solo se podían introducir en las comisiones, que en la plenaria se discutía el proyecto en bloque, su alcance político, y no lo que hoy vivimos. Ustedes se acordarán de mí a partir de julio, cuando venga la reforma tributaria y cada uno de nosotros saque de la relojera un papelito con un artículo que modifica algún inciso. Eso no está bien. Esto no puede convertirse en una gran comisión. Esta es la plenaria del Congreso, donde se discuten asuntos políticos, el alcance que en términos de poder público tiene una ley, y no la minucia del artículo, del inciso, del ordinal. Pensemos entonces, presidente, en una gran reforma del reglamento del Congreso de Colombia, con una gran reforma del reglamento de Colombia, con la posibilidad de ingresar al gabinete sin que ello perturbe ni la marcha del Congreso ni la marcha del Ejecutivo, y con alguna presencia en la vida internacional de la nación, que hoy no la tenemos. El Congreso podría recuperar sus fueros. Estamos reducidos a 2 o 3 congresistas que tienen asiento en la Junta de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero la voz nuestra no se escucha, no existe. Yo miraba el otro día el Congreso norteamericano y me percataba de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso americano sí que tiene voz, y sí que pesa esa voz en las decisiones de política exterior de los Estados Unidos. Este Congreso tiene gente que conoce, tiene gente que sabe, tiene gente que estudia y que puede participar y colaborar con el jefe del Estado en la organización de las decisiones de la política internacional de Colombia. Alguno de nosotros le hubiera podido sugerir a la ministra que no dijera que esa Corte Internacional de La Haya va a partir las cosas para dejar satisfechos a todo el mundo. Yo estoy seguro que si usted, senador Vélez, estuviese en esa comisión, se lo habría aconsejado para bien de ella y para bien del gobierno y para bien del país. En todo caso, presidente, ¿qué puedo yo decir? Bueno, que este tipo de homenajes a veces le suenan a uno a minuto de silencio. Pero que en todo caso, los honores no se buscan, pero no se rechazan. Yo sé que usted me ha conferido esta distinción y sé que mis amigos aquí presentes están conformes con ella, porque son mis amigos, porque he intercambiado con ellos por muchos años, porque saben que yo soy un hijo del Congreso. Aquí me he pasado mi vida útil, aquí he opinado sobre todos los temas divinos y humanos. Ya aprendí que solo debo opinar sobre los temas humanos, sobre los temas divinos es muy complicado hacerlo. Una y mil veces, señor presidente, a usted, a mis amigos, a mi partido, a mis vecinos, a los miembros de la mesa directiva, al secretario, a todos ustedes, en nombre mío, en nombre de mi familia, en nombre de mi mujer, que es concurrente asidua, por lo menos a mi oficina en el Senado. Mil y mil gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias.